Hola, ¿qué tal? Bien, le daremos solución entonces a nuestro primer ejercicio. ¿Cierto? Nos dicen que un cilindro macizo de plomo de 275 milímetros de longitud y 40 milímetros de diámetro cae debido a su propio peso a una velocidad angular de 105 RPM dentro de un tubo con un diámetro ligeramente mayor. Entre el tubo y el cilindro hay una película de aceite, ¿cierto?, con espesor de 9 por 10 a la menos 3 milímetros. Si la gravedad específica del plomo es de 11.3, piden determinar la viscosidad dinámica del aceite. Bien, rescatamos los datos entonces del enunciado, ¿no? Yo hice ya las transformaciones respectivas, ¿no?, para trabajar en unidades coherentes con el sistema internacional. ¿Ya? Entonces nos piden determinar la viscosidad dinámica del sistema. Viscosidad dinámica, ¿cierto? La fórmula que tenemos para la viscosidad dinámica, ¿no es cierto?, nos dice que es la fuerza sobre el área por la holgura sobre la velocidad. ¿Ya? Los datos que nos dan nos facilitan mucho los cálculos, ¿ya?, tanto para el área como para la velocidad, ¿ya? Que serían los dos primeros valores que calcularemos para completar la fórmula de la viscosidad dinámica, dejando pendiente por un momento la fuerza, ¿ya? Por lo tanto, el área, ¿cierto?, de un eje sobre, no, un eje dentro de una camisa, o un cilindro en este caso, dentro de una camisa, como lo vimos en clase, dijimos que era pi por el diámetro del cilindro, en este caso son 0.04 metros, por la longitud del cilindro, 0.275 metros, ¿cierto? Eso nos da como resultado 0.035 metros cuadrados. ¿Ya? Y ya tenemos entonces calculada el área. La otra variable que podemos determinar con los datos que tenemos es la velocidad. ¿Cierto? Y por fórmula tenemos que la velocidad, ¿cierto?, era igual a pi por el diámetro del eje por el número de revoluciones. ¿Cierto? Todo eso partido la constante de 60. ¿Ya? Voy a anotarlo nuevamente para que lo noten bien en su calculador. Entonces es pi por el diámetro por el número de revoluciones, todo partido en 60. ¿Ya? Para que esta velocidad nos quede en metros por segundos. Eso nos da un total de 0.22 metros sobre segundo. ¿Ya? Ya hemos calculado entonces dos variables de esta ecuación, que es el área, ¿cierto?, de contacto y la velocidad. Bien, una vez calculada entonces el área y la velocidad de esta fórmula para determinar la viscosidad dinámica, solo nos queda determinar la fuerza. ¿Ya? Algunos datos que nos entrega el enunciado, ¿cierto? Dice que este cilindro, perdón, cae debido a su propio peso. Por lo tanto, como definición de peso, perdón, ¿ya?, nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿ya?, como primera definición. Y en clases anteriores vimos que la masa, ¿cierto?, era igual a la densidad absoluta, ¿cierto?, por el volumen. ¿Ya? Conociendo esta fórmula, ¿cierto?, y viendo, sabiendo la geometría del cilindro, conociendo la geometría del cilindro, podemos determinar el volumen
con los datos que nos entrega el enunciado. Esto, y podemos calcular el volumen con la siguiente ecuación. Volumen, esto es igual al área de la circunferencia, o sea, pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la longitud del cilindro, o sea, 0.275 metros. Eso nos da un total en el volumen, o un volumen total de 3.456 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ya tenemos el volumen entonces. Y la densidad también la podemos determinar, ¿cierto? Densidad absoluta del plomo la podemos determinar porque tenemos como dato la gravedad específica. Y sabemos que gravedad específica por densidad del agua, ¿cierto? La densidad del agua nos da la densidad absoluta del mercurio. En este caso tenemos una gravedad específica de 11.3 por una densidad absoluta del agua en el sistema internacional 1000. Esto nos da una densidad de 11.300 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ya? Por lo tanto, esto tenemos el volumen y la densidad absoluta del mercurio, lo que nos lleva, ¿no es cierto?, a determinar la masa total del mercurio, o sea, perdón, del plomo. En este caso, ¿cierto?, la masa la vamos a determinar con la fórmula de densidad por volumen. Densidad por volumen. Entonces, densidad, dijimos que eran 11.300 por el volumen 3.456 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso nos da una masa total de 3.91 kilogramos. Tenemos entonces la masa. Por lo tanto, volvemos entonces a la primera fórmula, porque el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿cierto? Entonces dijimos que peso va a ser igual a la fuerza y la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad. Masa por gravedad, ¿cierto? 3.91 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da una fuerza de 38.357 newton. ¿Ya? Bien, y una vez obtenida, ¿cierto?, la fuerza, podemos determinar la viscosidad dinámica reemplazando todos los valores, ¿cierto?, de esta fórmula. Por lo tanto, viscosidad dinámica va a ser igual a la fuerza que acabamos de determinar, ¿no es cierto? Voy a ponerlo con paréntesis, 38.357 newton, ¿cierto?, por, lo voy a reemplazar, o lo voy a multiplicar por la holgura, ¿cierto?, que existe entre el cilindro y la camisa, 9 por 10 a la menos 6 metros, dividido el área, 0.035 metros cuadrados, por la velocidad, ¿cierto?, calculada, o sea, 0.22.
Eso nos da un total entonces de 0.045 pascales por segundo. La viscosidad dinámica entonces. Bien, espero que les sirva, que estén muy bien.